Buenas tardes a todos y todos. Dentro del desarrollo de la maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se tiene previsto desarrollar por parte de cada alumno un video relacionado con la construcción y socialización del problema de investigación. En esta intervención estaré definiendo el tema, el problema de investigación, qué enfoques epistemológicos estudiados podrían aportar al proyecto y del mismo modo identificar cuáles contenidos de los otros cursos de la maestría contribuyen al marco del proyecto y por último delimitar y justificar a qué línea de investigación corresponde el proyecto. El título definido para el proyecto de investigación se denomina el Catastro Rural para la Paz. A continuación, veamos el problema de investigación objeto de estudio. Uno de los grandes dilemas del Estado colombiano es el de no saber qué tierra tiene y en especial en el ámbito rural quiénes son sus verdaderos propietarios, qué usos se le están dando a los terrenos rurales, quiénes los habitan, cuántos baldíos posee, los cuales pueden ser objeto de adjudicación. En este sentido, se presenta un abandono del campo colombiano y de sus actores que lo integran. En la actualidad el catastro en Colombia es incompleto y se está desactualizando. En la actualidad el 28% de la superficie del territorio colombiano no tiene formación catastral, es decir, 60 municipios y 20 áreas no municipalizadas. Y el 63.9% del territorio ya formado tiene catastros desactualizados, es decir, 722 municipios. Asimismo, de un total de 187 municipios afectados por el alta incidencia del conflicto armado, el 16.5% no tienen información catastral y el 62.5% cuenta con catastros desactualizados, lo que indica un 79% de los municipios históricamente más afectados por el conflicto armado son a su vez municipios sin información catastral básica precisa. A lo anterior se suma una cartografía nacional desactualizada que en un 59% del territorio no tiene la escala ni la representación suficiente para el levantamiento catastral y demás usos de política. Las zonas rurales del país presentan el problema más latente. 26.3 millones de hectáreas, es decir, un 23.2% del total de las áreas urbanas no han sido formadas. En el área urbana, sin embargo, de un total de 414.100 hectáreas, solo cerca de 180.000 hectáreas se encuentran sin formar. Tanto las zonas urbanas como las rurales sin información están situadas en 60 municipios y 20 áreas no municipalizadas, principalmente de los departamentos del Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Nariño, regiones que albergan el 81% de los resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras y áreas de protección ambiental del país. Por otra parte, uno de los temas fundamentales del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera hace referencia al punto número 1 denominado hacia un campo colombiano, reforma rural integrada, en el que se establece como clave de la reforma rural integrada la formación y actualización del catastro rural que permita la seguridad jurídica y el manejo eficiente de la información para los entes territoriales y nacionales como para los hombres, como para las mujeres y hombres que habitan, sienten y construyen el campo colombiano, para el campesinado, pobladores rurales, las comunidades indígenas y los afrodescendientes, entre otros. El catastro es igualmente fundamental
para optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Por el lado de los ingresos, mejora de manera directa el recaudo por impuesto predial, mientras que por el lado de los gastos permite mejorar la formulación y ejecución de políticas urbanas y rurales y asignar la inversión de manera más eficiente. Debido a todo lo anterior, el catastro hoy en día es una necesidad para consolidar la paz y el buen gobierno en Colombia. No sobra señalar que el catastro rural deberá convertirse en una herramienta crucial para el ordenamiento territorial, para la planificación de las inversiones de los municipios, para mejorar la gestión ambiental de las corporaciones autónomas y parques nacionales y, supuesto, para facilitar los procesos de recuperación y restitución de tierras, así como para garantizar la devolución de tierras a las víctimas. En términos de esta investigación, el problema que se debe resolver se puede expresar entonces de la siguiente manera: ¿cómo influye un catastro rural actualizado como elemento clave del desarrollo rural integral y de la construcción de paz territorial? Pasando al otro tema, ¿cuál o cuáles enfoques epistemológicos de los estudiados podrían aportar al proyecto? Del mismo modo, identificar cuáles contenidos de los cursos de maestría contribuyen al marco del proyecto. Recordemos que la epistemología es la teoría del conocimiento. Como lo dice la doctora Natalia Martínez, son los lentes que permiten leer y comprender la realidad, incluso construirla. Por lo tanto, la investigación se enmarca en una perspectiva epistemológica que le permite construir los problemas de estudio y abordarlos. Para nuestro caso en particular, el objeto de estudio comprende el catastro rural, el cual hace parte integral de la geografía. El catastro se define como el inventario de elementos físicos, sociales y económicos, legales, culturales y humanos que conforman un territorio. Un catastro trata de identificar y registrar diversos componentes del entorno, tales como el relieve, las divisiones territoriales, las edificaciones, el uso del suelo, las actividades productivas, la población y las relaciones entre sus componentes. Dentro de los enfoques epistemológicos estudiados que podrían aportar al proyecto de investigación está el relacionado con la epistemología de la interdisciplinaridad, como también los nuevos enfoques epistemológicos para la comprensión de la paz, el desarrollo y la ciudadanía. No sobra señalar que el tema de catastro, al estar inmerso dentro de la teoría de la ciencia geográfica, cuenta con su propia epistemología de la geografía, la naturaleza de la geografía, los límites y los valores de la geografía, como también de sus conceptos fundamentales de espacio, región, área, lugar, territorio, paisaje, estado-nación, relaciones de sociedad y naturaleza y otros. Por otra parte, mirando el aspecto de otros cursos desarrollados dentro de la maestría que apuntan al marco del proyecto, tenemos los cursos que hemos visto de no violencia y transformación y el de resistencias ciudadanas. Respecto al primero, es decir, a no violencia y transformación, es importante retomar la temática de la cultura que nos hegemoniza esta crisis, pues sus imaginarios que la sustentan están amenazando la vida, lo cual implica una revisión social de estos. Pero nos cuesta dejarlos de usar mientras que no se gesten otros que le den un nuevo sentido a nuestras relaciones. La crisis es un tránsito. La violencia, columna vertebral de la cultura sedentaria, ha perdido terreno al develar sus consecuencias y revelar su incapacidad para construir un mundo mejor. Esta crisis civilizatoria tiene unas características diferentes
a las anteriores, ya que tiene un carácter integral que incluye una crisis ambiental, una crisis de desobediencia, una crisis de fronteras, entre otras. Por parte de la asignatura de las resistencias ciudadanas, es importante reconocer los aportes de Jesús de Nazaret, Henry David Thoreau, León Tolstoy, los cuales insinúan caminos de ruptura al modelo cultural hegemónico, sobre todo influyen en las propuestas de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, las cuales hacen referencia a proponer la violencia como método de protesta y el pacifismo como una doctrina de no agresión, elementos que de una u otra manera sentarán las bases de la resistencia pasiva como método de protesta. Es importante mencionar aquí también el papel de los nuevos movimientos sociales que han hecho un camino mostrando aprendizajes expresados en nuevas formas de ser, enriqueciendo la cultura emergente de la no violencia con otros referentes organizativos. En cuanto al aspecto de delimitar y justificar a qué línea de investigación corresponde el proyecto, ya sea la línea de paz y no violencia, ciudadanías y resistencia o alternativas de desarrollo, el proyecto de investigación de Catastro Rural para la Paz se enmarca dentro de la línea de paz y no violencia. La falta de un catastro rural actualizado permite la acumulación de tierras más la falta de un catastro rural actualizado permite la acumulación de tierras más para fines de especulación, es decir, para la valorización que para la actividad productiva, pues las grandes haciendas se convierten en escenarios de baja productividad, ineficiencia y desperdicio en tierra de ocio. La baja tributación rural se convierte también en un incentivo para la informalidad y depredación, es decir, la tala de bosques, la minería ilegal e informal, el robo de ganado, la captura de rentas. Se necesita con urgencia entonces que el Estado colombiano intervenga en el campo para determinar cuánto cuesta una propiedad, quién es su dueño, cuánto se debe pagar, y por ello para acabar con el paramilitarismo, la autodefensa y el vigilentarismo rural presentes hoy en día.